¿Qué tal, estimados amigos? Les saluda al ingeniero José Salazar. Bueno, para los que no me conocen, pues soy ingeniero agrónomo y esta vez les voy a enseñar una nueva hoja, bueno, relativamente nueva, de lo que es el hoja de Excel y fertirriego, que es adaptable para diferentes cultivos. En este caso, empieza con los datos generales, ¿ya? Aquí va a aparecer la fecha actual. Acá ingresan el nombre del agricultor, la empresa fundo, la región, provincia, distrito, el teléfono o WhatsApp. Aquí van el correo electrónico, el cultivo. Este ejemplo lo voy a hacer con cultivo de rosa, ¿no? Cultivo de flor de corte, pero también puede ser cualquier otro cultivo. Acá va la variedad de hectárea, el sistema de cultivo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con fertirriego. La edad del cultivo, fecha de siembra o trasplante y el marco de plantación, ¿no? Estos datos los ingresamos en esta primera, se podría decir, página de datos, ¿no? La siguiente es el análisis de suelo. En este caso es un análisis de caracterización, en los cuales ustedes también pueden ingresar, ¿no? Este es editable, pueden cambiar, digamos, los nombres de los datos, ¿no? Del cliente. Acá está la provincia, la región. Luego, en este tipo de análisis, pues tenemos la identificación de la muestra, del laboratorio, del campo, etcétera, ¿no? Luego empezamos con el pH, ¿no? Este también es cambiable, entonces lo pueden cambiar el valor de pH de acuerdo a su análisis de suelo. Conductividad eléctrica en 16 meses por metro, la presencia de carbonatos, carbonato de calcio en porcentaje, materia orgánica también en porcentaje, nitrógeno total. Bueno, algunos laboratorios lo determinan, no es tan importante, pero acá está la interpretación abajito, por si acaso. Aquí está también en el lado izquierdo la interpretación para lo que es materia orgánica. Fósforo disponible en partes por millón. Eh, el valor, aquí está el potasio, partes por millón también, potasio disponible. Y acá tenemos la interpretación tanto para fósforo, para potasio. Ojo que esta interpretación para fósforo está en el método de Olsen, y el potasio en el método de acetato de amonio, ¿no? Si hubiera otro método de repente para fósforo, sí, habría que cambiar los valores de interpretación, ¿no? Pero en este caso estamos dando el ejemplo con Olsen. Luego viene el análisis mecánico, porcentaje de arena, limo y arcilla. Finalmente la clase textural. En este caso resulta un suelo franco-arenoso. Entonces lo pueden corroborar haciendo perdón, la intersección de los valores, tanto de arena, limo y arcilla, en el triángulo textural, ¿no? Y la intersección nos indica pues la clase textural resultante, ¿no? Tanto los porcentajes de arena, limo y arcilla. En esa intersección se coloca pues el resultado, ¿no? De la clase textural. Acá está, franco arenoso. Luego viene la SIC, que es la suma de los cationes cambiables, calcio, magnesio, potasio, sodio y aluminio. Algunos laboratorios lo presentan así, ¿no? Esto se le llama acidez total, ¿no? Cuando incluye el aluminio y el hidrógeno. En este caso no tenemos presencia de aluminio en este ejemplo, pero ustedes pueden colocar acá el valor que tengan, ¿no? Si que tuviesen valores de aluminio. Aquí están los valores de los cationes cambiables expresados en miliequivalentes por 100 gramos. Y el porcentaje de saturación de bases, que es la relación, ¿no? De las bases en relación a la SIC, ¿no? En este caso es 100% porque no tenemos presencia de aluminio, ¿no? Luego tenemos abajo, más abajito tenemos algunos cuadros de interpretación, ¿no? Para la materia orgánica, tenemos interpretación para lo que es nitrógeno total, fósforo, potasio, SIC. Acá también tenemos, si es que necesitan datos de densidad aparente, acá están los datos de densidad aparente y porosidad para las diferentes texturas, ¿no? Aquí también está la interpretación para los cationes cambiables, de valores muy altos hasta muy bajos. Por ejemplo, el calcio, acá está en 11,22 mil equivalentes, correspondería a este rango, ¿no? 11,22 sería un nivel alto de calcio, ¿no? Y en caso de magnesio, 2,18 estaría más o menos en este rango también, un rango medio, ¿no? De magnesio. Luego, también tenemos datos para la interpretación del pH, acá, la escala de rango de menos de 3,5 de pH hasta más de 9. El neutro, pues, entre 6,6 más o menos y 7,3, ¿no? Se considera el rango neutro. Y es el rango que
la mayoría de cultivos pues están a su máximo potencial, ¿no? de rendimiento. Cuando el pH está ya bajo, por debajo de 4 o 5, tenemos problemas de disponibilidad de algunos elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. También tenemos riesgo de presencia de aluminio cuando el pH es muy fuertemente ácido, ¿no? Y por el lado de los valores alcalinos también, ¿no? Presencia de sodio, ¿no? Un pH es por encima de 7,5 o 7,8 o más, son los alcalinos que necesitamos bajar pues, ese pH con el uso de ácidos, fertilizantes de reacción ácida o lo más económico, azufre, ¿no? Azufre agrícola para poder disminuir los valores del pH, ¿no? A un lugar casi neutro. Aquí más abajo tenemos interpretaciones también para lo que es la clase textural. En este caso, en franco arenoso se abrevia de esta manera, ¿no? Y ya tenemos para diferentes resultados de clase textural, ¿no? La abreviatura que se coloca en esta parte, ¿no? Lo vuelvo a recordar, todos los valores son editables, ustedes lo pueden cambiar de acuerdo a su análisis que ustedes tengan, ¿no? Luego, como vamos a trabajar un fertirriego, por ejemplo, el cultivo de rosa, que es el ejemplo que estamos trabajando ahora, está en suelo, pero se trabaja a través de fertirriego, ¿no? Pero el suelo aporta pequeñas cantidades de alimentos, ¿no? En realidad, ¿no? Llámese rosa o cualquier otro cultivo que esté en suelo, pero que se trabaje con fertirriego, ¿no? Por ejemplo, los frutales. Entonces, hay porcentajes de liberación para cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, en este caso, se considera a partir de la materia orgánica, ¿no? 2% de materia orgánica. Se considera que el 5% de la materia orgánica corresponde al nitrógeno orgánico, ¿no? Después lo multiplicamos por la densidad aparente, profundidad y área, eso vendría a ser el peso del acaparable, ¿no? Luego lo multiplicamos por el porcentaje de mineralización promedio, ¿no? Que es cuando los microorganismos ya liberan ese nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico, ¿no? Llámese nitrato o amonio. Luego más o menos se considera que un 50% se libera. Y en el caso de rosas, es un cultivo pues, que a los 3 meses ya empiezan los primeros cortes. Entonces, en un año de 12 meses, dividido entre los 3 meses de desarrollo de la rosa, nos da 4. Entonces, por eso lo dividimos entre 4. Sería entonces que, en este caso, este ejemplo, este suelo estaría liberando solamente 6 partes por millón de nitrógeno, que serían considerados para el cálculo del fertirriego, ¿no? Que después vamos a ver. En el caso del fósforo, solamente si es que el valor del fósforo es mayor de 20 partes por millón, se recomienda aplicar el 30% de la demanda del cultivo, ¿no? ¿No? Que también lo vamos a ver cuando veamos la hoja de fertirriego, ¿no? En el caso de potasio, se considera un 5% de liberación. Acá está por los mini equivalentes de potasio, lo hemos convertido a partes por millón, multiplicándolo por el factor 391, y de esto el 5% se libera, ¿no? En el caso de calcio, también se multiplica por 200 para convertirlo en partes por millón y se multiplica por 1% nomás, que es lo que se considera como liberación de calcio, ¿no? Del suelo ah, eh, para lo que es fertirriego, ¿no? Y lo que es magnesio, también un 1%, convertimos el magnesio que está en mil equivalentes a partes por millón, multiplicándolo por 121,5 y solamente se libera el 1%, ¿no? Estos valores son los que tenemos que colocar en la fórmula de fertirriego, que después vamos a ver, junto con también los aportes del agua, ¿no? Los aportes del agua de riego. Entonces, en resumen, esta sería la primera, bueno, la segunda pestaña. Luego pasamos a la siguiente. A partir de los cationes cambiables, nosotros tenemos que esperar que haya un equilibrio acá, ¿no? Entonces, en esta siguiente página tenemos la interpretación de las relaciones catiónicas, ¿no? Aquí pues ingresamos los datos de calcio, magnesio, potasio. Estos datos son traídos, ¿no? Del análisis de suelo, obviamente, ¿no? Entonces, estos mismos datos son jalados acá. Acá se calcula el porcentaje relativo de ellas, ¿no? Con respecto al total. Y luego, acá las principales relaciones catiónicas, ¿no? La relación calcio-magnesio, calcio-potasio, magnesio-potasio y calcio más magnesio entre potasio. Aquí es el valor resultante, ¿no? Pues saben que simplemente se divide, ¿no? Los valores de cada elemento. Por ejemplo, la relación calcio-magnesio sería pues 11,22 entre 2,18, ¿no? Y resulta 5,15. Acá están los rangos ideales. Entonces,
En este caso, tenemos que la relación calcio-magnesio, ¿no? Para este caso, resulta 5,15, que está dentro del rango ideal, ¿no? Por eso se considera óptimo. Acá se ha indicado también, ¿no? ¿Qué pasa si el nivel es alto, por encima de 6? Entonces el magnesio no se absorbe bien, y si es bajo, habría pérdida de estructura del suelo y deficiencia de calcio, ¿no? O sea, nos indica también, ¿no?, qué es lo que pasa si es que no llegamos al nivel óptimo, ¿no? O sea, por debajo de 2 o por encima de 6. Igual el caso de la relación calcio-potasio, en este caso nos resulta 11,22 entre 0,42, nos da 26,71. El rango ideal está entre 10 y 15. Entonces, como es 26, se ha sobrepasado el valor máximo. Por eso indica un exceso de calcio y por consiguiente una deficiencia de potasio, ¿no? Y acá también nos indica el impacto que puede tener o consecuencias, ¿no? Luego tenemos la relación magnesio-potasio, nos resulta 5,19, debe estar entre 2,5 y 5, un poquito, o sea, pasado del nivel máximo, indica un exceso de magnesio y por consiguiente deficiencia de potasio, ¿no? Entonces aquí ya nos indica las consecuencias, ¿no?, o el impacto que puede tener. Y la relación calcio-magnesio entre potasio, ¿no?, que resulta 31,90, ¿no? Aquí está la fórmula, hemos hecho tal como está en la fórmula. Y el rango es entre 15 y 30, por lo tanto, ¿no?, hemos pasado, por lo tanto hay un bajo nivel de potasio respecto al divalente, ¿no? Los divalentes son calcio y magnesio, ¿no? Y acá también, ¿no?, refleja el equilibrio monovalente y divalente, ¿no? Desbalances severos afectan la calidad de exportación y vida post cosecha, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que es la interpretación de las relaciones catiónicas. Simplemente los valores son obtenidos de acá, ¿no?, de los datos de los cationes cambiables. Luego tenemos otra siguiente, que es la calculadora de azufre, ¿no? Esto solamente se trabaja cuando tenemos pHs alcalinos, ¿no? Por ejemplo, 8, 8,5. Entonces aquí nos indica la cantidad de azufre agrícola que hay que aplicar en kilos por hectárea, ¿no? Eh, y los sacos, ¿no? Acá tenemos la opción de elegir la textura del suelo, ¿no? Si es un suelo arenoso, ¿no?, cambia la cantidad. Si es un suelo arcilloso, ¿no?, también cambia la cantidad, ¿no? Le repito, esto solamente es cuando tenemos pHs alcalinos y queremos reducir el valor a un pH más o menos de 6,5, aplicando azufre agrícola, ¿no? Luego tenemos el siguiente cuadro, que es para el cálculo de la cantidad de yeso agrícola. En este ejemplo, pues no tenemos un nivel muy alto de sodio, perdón, ¿no? El sodio está a un nivel bastante bajo en el análisis, porque está en 0,06, pero en el caso fuera un valor que superara el 15% del PSI, ¿no? El PSI es el porcentaje de saturación de sodio, ¿no? En este caso, solamente 0,4%, ¿no? Entonces, problemas hay cuando este valor es por encima de 15. Entonces, en este ejemplo no tenemos, pues, ¿no?, ese valor, ¿no? Si fuera más del 15%, ahí sí, ¿no?, ahí habría que bajarle primero los 5 puntos, ya que está la forma, el cálculo para la cantidad de yeso. Al final nos calcula los kilogramos de yeso que hay que aplicar, ¿no?, por hectárea. ¿Sí? Y acá consideramos, pues, la densidad aparente del suelo, el área y la profundidad, ¿no? Esto puede variar, ¿no?, depende del cultivo y también de la textura del suelo, ¿no? Suelos arenosos, por ejemplo, pueden tener una densidad aparente de 1,7, los suelos francos de 1,5 y los arcillosos de 1,2, como está acá, ¿no? Va cambiando. Y la profundidad también va a depender del cultivo, ¿no? Esta escaparable de aquí se multiplica en último caso para obtener los kilogramos de yeso por hectárea. Entonces, esta página es para el cálculo de yeso agrícola en caso los niveles de sodio superen el 15%, ¿no? Aquí automáticamente también está jalando los valores del análisis de suelo, ¿no? Lo que tenemos aquí, estos valores ya los ha jalado. La SIC es simplemente la suma de ellos y se determina el primero, el porcentaje de sodio intercambiable, que en este caso pues no es necesario aplicar yeso, ¿no? Por eso sale negativo. No es necesario aplicar. Solamente es necesario aplicar cuando supere el 15% de este valor. Y se hace cada 5, ¿no? O sea, se resta primero 5, después otra vez 5. No se hace directamente, pues, no se deja en cero el sodio, ¿no? Porque el sodio, la plata del suelo, perdón, a veces lo necesita para lo que es tema de floculación y mantener la estructura del suelo, ¿no? Pero en pequeñas cantidades, ¿no? Cuando el sodio ya lo tenemos en niveles muy altos, por encima del 15%, ahí sí puede haber problemas de toxicidad y deterioro de la estructura del suelo.
Bien, luego tenemos la siguiente hojita, que ya la hoja de fertirriego. En este caso, el ejemplo lo estoy haciendo con rosas, puede ser cualquier otro cultivo. Aquí ingresamos la tasa de flujo del sistema, ¿no? O sea, el caudal del sistema, en este caso, vamos a colocar 25 metros cúbicos por hora, que viene a ser 25.000 litros por hora. Y aquí colocamos el ratio de inyección, ¿no? O sea, cuántos litros por hora toma, ¿no? La inyección de la solución madre, ¿no? Entonces, en este caso está tomando 250 litros por hora, ¿no? De toda la solución de fuego del sistema, de la solución madre toma 250 litros. Luego tenemos que colocar el volumen del tanque, ¿no? En este caso, en el ejemplo, estamos colocando 1 metro cúbico, ¿no? Que son 1.000 litros, ¿no? Metro cúbico. Y acá abajo va el factor de dilución, ¿no? Que es simplemente dividir los litros por hora del sistema entre los litros por hora de la inyección, ¿no? Y nos da en este caso, ahí está la división, un factor de dilución de 100, ¿no? Que es lo normal en la mayoría de sistemas de fertirriego, ¿no? Una vez que ya hemos ingresado estos datos, aquí ingresamos los datos del análisis de agua. Tienen que estar siempre en 1.000 equivalentes por litro, los elementos mayores, y los microelementos en partes por millón, ¿no? Entonces aquí ingresamos los valores del análisis de agua que hemos mandado a hacer al laboratorio, ¿no? Los ingresamos aquí. Luego aquí tenemos la meta base, significa, por ejemplo, este cultivo de rosas. Vamos a poner, está en una etapa, aquí no lo he puesto, lo voy a poner aquí, etapa de crecimiento vegetativo, digamos, ¿no? Crecimiento vegetativo, ¿no? Ahí está. Entonces, para esta etapa de crecimiento vegetativo, el cultivo demanda estas cantidades de nutrientes en partes por millón. Por ejemplo, demanda 200 partes por millón de nitrógeno, 50 partes por millón de fósforo, 200 de potasio, 120 partes por millón de calcio, 40 de magnesio, 2 de hierro, 0,5 de manganeso, 0,3 de zinc, 0,1 de cobre, 0,5 de boro y 0,05 partes por millón de molibdeno. Esto es lo que el cultivo requiere, ¿no? O demanda, digamos, para la etapa de crecimiento vegetativo, ¿no? De repente en otra etapa de floración, de repente no, va a ser diferente los valores que ingresemos acá, ¿no? Porque en cada etapa la planta necesita pues diferentes cantidades de los nutrientes, ¿no? Bien. O sea, en otras palabras, esto vendría a ser la solución nutritiva, ¿no? Que vamos a aplicar. O otros le llaman también la solución de fertirriego, ¿no? Entonces, esos son los valores que tenemos que colocar acá en partes por millón. Luego aquí va el aporte del agua, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los valores que ingresamos del análisis de agua, están en miliequivalentes por litro, en partes por millón los micros, y lo convertimos esto a partes por millón. Por ejemplo, aquí en el caso del nitrógeno, nitrato, 0,05, lo hemos convertido por 14 a partes por millón, ¿no? En el caso del fósforo, no hay, pues, en este caso, en el agua, pues, ha salido negativo, no hay aporte de fósforo, ¿no? Entonces, acá simplemente va a estar cero, ¿no? En el caso de potasio, ¿no? 8,211 lo jala de la hoja de análisis, acá está 8,211, es lo que libera el potasio, ¿no? Se coloca ahí, el nitrógeno es 6, también eso va jalando para allá. Acá está nitrógeno 6, fósforo 0, potasio 8,2, 8,21, calcio también lo va a jalar, 22,44 es el aporte de calcio del suelo, acá está. Y el aporte de magnesio del suelo es 2,65, ¿no? Que también es jalado para acá, ¿no? Bueno, en caso de microelementos, ¿no? Es muy pequeño el aporte de parte del suelo, entonces no se considera, ¿no? O sea, aquí sí, como le digo, acaba el aporte del agua, que automáticamente, ¿no? Los datos de análisis han sido transformados a partes por millón, ¿no? Entonces tenemos el aporte del agua, el aporte del suelo, y la meta neta es restar, ¿no? La meta base menos el aporte del agua y menos el aporte del suelo, ¿no? Y nos va a quedar ya las metas netas acá está, ¿no? Y acá está indicado también la fórmula factor que hay que considerar. Una vez que tenemos la meta neta, ya aquí está la distribución en los tanques y las cantidades de los fertilizantes de acuerdo a su pureza. Otro lo llama también riqueza, riqueza, pureza, o también se le llama a veces, tiene un nombre, mm, bueno, que ya no se usa mucho, no, riqueza, pureza, concentración también se puede llamar, ¿no? del fertilizante.
y acá está calculado ya las cantidades, aquí hay una fórmula, que es, se multiplica el valor requerido neto, ¿no? Que aquí está, se multiplica por la factor de dilución, ¿no? También por el volumen del tanque, y se divide entre la riqueza del fertilizante, ¿no? En este caso, pues entre 38,2, que sería para el caso de nitrato de potasio, ¿no? Y tenemos que aplicar 49,38 kilogramos de nitrato de potasio en el tanque A. Aquí están las unidades. Y también hay que recordar que el nitrato de potasio no solamente aporta potasio, sino también aporta nitrógeno. Y este nitrógeno que tenemos aquí, de 193, tenemos que llegar a esta meta, ¿no? Con los fertilizantes. Entonces, este fertilizante ha aportado cierta cantidad de nitrógeno. El nitrato de calcio, ¿no? Si bien aporta calcio, también aporta nitrógeno, ¿no? Un nitrógeno colateral. El ácido fosfórico lo vamos a poner en el tanque C, ¿no? Pues los ácidos lo vamos a poner en el tanque C, como está en la figura. Aquí está el porcentaje de pureza y la cantidad que tenemos que aplicar en litros del ácido fosfórico, ¿no? Con una densidad de 1,7 kilogramos por litro. Luego tenemos el sulfato de magnesio, que están las cantidades en kilos. Esto lo vamos a aplicar en el tanque B. Los quelatos de hierro, los quelatos van en el tanque A también, junto con el nitrato de calcio. Y los nitratos van en el tanque A. Y así se distribuyen en los distintos tanques para evitar la incompatibilidad, ¿no? Entonces, estos cálculos ya son hechos automáticamente y tenemos las cantidades a aplicar, ¿no? Hemos considerado entonces el aporte del suelo, que es mínimo, el aporte del agua, que sí es importante, y aplicando la fórmula tenemos ya las cantidades a aplicar. Ahora, yo también puedo hacer, de repente, para otro cultivo, ya puede ser en etapa de, por ejemplo, de floración, ¿no? Pero tengo que tener mi análisis de agua para colocarlo ahí los valores y también tengo que tener la solución nutritiva que voy a utilizar, ¿no? Bien, entonces esta sería la primera hoja Excel que les quería enseñar, ¿ya? Después al final vamos a ver el tema del costo. Y ahora voy a enseñarles otra hoja, que es la hoja de encalado, ¿no? Yo quería incorporar la hoja de encalado acá, pero se me hace un poco complicado. Entonces lo he hecho aparte, ¿no? Pero de todas maneras es importante. Entonces vamos a ver la hoja de encalado. Ahí está. La hoja de encalado simplemente y tienen las fuentes de encalamiento, ¿no? Carbonato de calcio, hidróxido de calcio, óxido de calcio, o lo que es la cal viva, la cal dolomita y el óxido de magnesio, ¿no? Principalmente. Aquí tenemos la fórmula química y los aportes que tienen de los diferentes elementos, principalmente pues en calcio, magnesio, ¿no? Y acá está, digamos, hace de acuerdo a lo que es el carbonato de calcio, ¿no? O sea, a partir del carbonato de calcio calcula los demás valores que se llama el poder relativo, que acá no lo he puesto, poder relativo de neutralización total, ¿no? PRNT. PRNT, ahí está. Entonces, cada material encalante tiene su valor de PRNT, que es el poder relativo de neutralización total. Entonces, aquí tenemos también la velocidad de acción, ¿no? Para el caso del carbonato de calcio, tiene una velocidad de acción moderada, rápida para el hidróxido y óxido de calcio, lento para la dolomita y moderada también para el óxido de magnesio, ¿no? Ahora, cuando nosotros elegimos un material encalante, no solamente tenemos que fijarnos en el PRNT, sino también en el tamaño de partícula, ¿no? Mientras más pequeñas son las partículas, más eficiente va a ser, ¿no? Una eficiencia relativa mayor para el material encalante, ¿no? Esto se mide en número de malla, ¿no? Número de mesh, ¿no? Va de -8 hasta más de 60. Aquí tenemos el tamaño de los orificios en milímetros, ¿no? Entonces, una, un material encalante que tiene más de 60 en número de mesh y menos de 0,25 en tamaño de orificios tendrá 100% de eficiencia relativa, ¿no? Entonces, hay que fijarnos bien en eso. Es muy importante también, ¿no? Mientras más fino es un material encalante, más eficiente va a ser su efecto, ¿no? Luego también se escucha mucho hablar del yeso agrícola, ¿no? El yeso agrícola, en realidad es el sulfato de calcio dihidratado, ¿no? También se emplea como una enmienda en suelos ácidos, pero ojo, únicamente como un mejorador del ambiente radicular, ya que por ser una sal neutra, su aplicación no cambia la acidez del suelo, ¿no? Esto es que es muy importante este aspecto, ¿no? El yeso agrícola no cambia la acidez del suelo, prácticamente no hay cambio de pH. Entonces es un material
que aporta calcio y azufre, disminuye la actividad del aluminio en el suelo, eso sí, reduce la saturación de aluminio en el complejo de intercambio del suelo, favorece el crecimiento y una mayor exploración de raíces y crea una mejor estructura del suelo, ¿no? Entonces tiene una serie de beneficios el yeso agrícola, ¿no? Pero hay que recordar que no cambia el pH por sí solo. En este cuadro de abajo tenemos dosis de encalada para elevar el pH del suelo, ¿no? Si yo quiero elevar mi pH, por ejemplo, de 4,8 a 7, tendría que aplicar 25,1 toneladas de carbonato y calcio, ¿no? De cal agrícola. Si tengo un pH de 5,6 y quiero subirlo a 6,5, tendría que aplicar 12,5 toneladas por hectárea de cal agrícola, ¿no? O carbonato y calcio, que es lo mismo. O si tengo un pH de 6 y quiero subirlo a 6,8, perdón, a 6,5, de 6 a 6,5, tendría que aplicar 9 toneladas, ¿no? De carbonato y calcio, ¿no? Y así diferentes valores. Luego, una vez que tenemos estos datos, tenemos que ingresar acá el dato del análisis de suelo. Acá se ingresa el dato de la acidez extractable del análisis de suelo. O sea, aluminio más hidrógeno, ese valor que aparece en el análisis de suelo se coloca aquí, ¿ya? En este ejemplo, son 6,5 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Ingresar datos del análisis de suelo. Acá ingresamos. Luego ingresamos la CICE, ¿no? La capacidad de cambio catiónico efectiva, ¿no? Que es la suma de todos los cationes, incluyendo el aluminio, obviamente. Acá se coloca, ¿no? Y ese dato también viene del análisis del suelo, ¿no? Viene ahí como parte del análisis del suelo, también viene la cantidad, cómo es el valor correspondiente a la capacidad de intercambio catiónico efectivo, ¿no? También expresado en equivalentes por 100 gramos. Y teniendo el dato de la acidez, ¿no? El aluminio, y teniendo la CICE, nos resulta el porcentaje de saturación de aluminio. Aquí está. Simplemente se divide, ¿no? El valor de la acidez entre la CICE y por 100, ¿no? 26%. Y acá tenemos un cuadrito, 26% estaría en este rango, limitante para cultivos medianamente tolerantes, ¿no? Y acá también aparece porque también está con fórmula arriba, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que resulte aquí, acá lo va a interpretar, ¿no? Por ejemplo, 26% es limitante para cultivos medianamente tolerantes. Entonces, tenemos que bajar ese nivel de acidez para que por lo menos esté en menos de 15, ¿no? Cuando es menos de 15 la saturación de aluminio, sin problemas en general, ¿no? Solamente va a ser limitante para cultivos susceptibles, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar que el porcentaje de aluminio esté por debajo de 15%. Hay casos en que el porcentaje llega a 60, ¿no? O más de 60, hay pues niveles tóxicos para la mayoría de cultivos, ¿no? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos el dato del análisis de suelo de aluminio más hidrógeno y tenemos la CIS, y de acuerdo a esos dos valores ya sabemos cuánto es el porcentaje de saturación de aluminio, en la siguiente pestaña vamos a elegir el material encalante. Tenemos para escoger, ¿no? Yo puedo poner hidróxido de calcio, puedo poner la cal agrícola, puedo escoger la cal dolomita, ¿no? Cualquiera que yo quiera acá la puedo escoger. Entonces, el ejemplo lo vamos a hacer con carbonato de calcio, ¿no? Que es la cal agrícola más conocida. Entonces, aquí tenemos el valor del análisis que hemos jalado de acá, ¿no? 6,5 es el valor que tengo de mi análisis de suelo. Entonces, gracias a esta manito, yo puedo mover para la derecha o para la izquierda y buscar a cuánto yo quiero bajar esos mil equivalentes, ¿no? Que tengo, a un valor tal que aquí aparezca menos de 15%. Entonces, si lo bajo a 4,8, todavía tengo 19% de saturación de aluminio, que no es conveniente, ¿no? Recuerden que tiene que ser menos de 15. Entonces, otra vez bajo la manito y lo voy a poner en 4 mil equivalentes. Ya, si lo pongo se lo dejo en 4 mil equivalentes, tengo 15, pues todavía tengo un porcentaje un poquito elevado de aluminio. Entonces sigo bajando, ¿no? De 6,5 lo voy a bajar a 2. A ver qué pasa. Ahí está. Ya lo bajé en 2, ¿no? Entonces ya tengo 7,8% de saturación de aluminio, que no es problema para los cultivos, ¿no? Pero, ¿cuánto implica entonces de cal agrícola que tengo que aplicar? Acá aparece, ¿no? Tendría que aplicar 5.452 kilogramos de carbonato de calcio, ¿no? O de cal agrícola. Y viene a ser 5 toneladas ¿no? de, este, de este material encalante, 5,45 toneladas de carbonato de calcio. Pero, si, dependiendo del cultivo, ¿no? Si es un cultivo tipo frutal, por ejemplo, entonces hay zonas donde no hay plantas, ¿no? Como las calles, los surcos, ¿no? No hay, entonces se considera una cobertura del 50%. Por eso que aquí hemos dividido este valor entre 2, ¿no? O multiplicado por 0,5.
También se le llama dosis de la zona radicular, porque vamos a aplicar en cada planta, ¿no? Una cantidad de carbonato de calcio, ¿no? Y hay zonas en el campo que no vamos a aplicar. Entonces, esas zonas libres, vacías, se considera pues eh, una cobertura de 50%. Entonces, no consideramos 5,45, sino la mitad, 2,73. Acá colocamos la distancia entre líneas y de plantas del cultivo, ¿no? En este ejemplo, tenemos una distancia entre líneas de 1,5 metros y una distancia entre plantas de 0,4 metros, lo que resulta una densidad o un número de plantas de 16.666 plantas por hectárea. Entonces aquí nos calculamos la dosis por planta. Tendríamos que aplicar entonces 0,16 kilogramos, ¿no?, de carbonato de calcio por planta, lo que viene a ser igual a los 163 gramos por planta. Aquí está, ¿no? Ahora, si la dosis total, ¿no?, acá es 2,73, ¿no?, lo que tenemos que aplicar. Es menor de 2 toneladas, con una sola aplicación basta, ¿no? Si la dosis es entre 2 y 4 toneladas, podemos fraccionar en dos aplicaciones. Y si la dosis total que tengo que aplicar es mayor de 4 toneladas, tendría que hacer tres aplicaciones. O sea, se puede fraccionar, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos la cantidad de gramos por planta que tenemos que aplicar de carbonato de calcio, ¿no? Aplicando esto, ya nuestra saturación de aluminio va a estar en 7,8, que va a estar pues acá, ¿no? No va a tener muchos problemas, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿ya? Otra cosa también importante es colocar el peso del acaparable, ¿no? Si mi suelo es arenoso, por ejemplo, ya la densidad aparente va a ser mayor, va a ser 1,6, 1,7. Si mi suelo es franco, 1,4. Si mi suelo es arcilloso, 1,2, como acá, ¿no? Es justamente lo que nos indicaba la hoja anterior, ¿no? Y acá se pone con la profundidad, ¿no? Y acá ya nos calcula el peso del acaparable. Este de aquí ingresa en la fórmula de cálculo para lo que es la cantidad de carbonato de calcio, ¿no? Acá está, O2, y nos calcula la cantidad, ¿no? Bien, entonces esta hojita es muy práctica porque simplemente ingresamos el dato de nuestro análisis de suelo, de lo que es aluminio más hidrógeno, colocamos el valor de la CICE y vemos si este porcentaje de saturación de aluminio en qué rango está, ¿no? Supongamos que aquí fuera menos de 15, ya no sería necesario aplicar ningún tipo de fuente de encalamiento, ¿no? Solamente cuando es más de 15 es necesario aplicar encalado, ¿ya? Esto es valor de 163,5 gramos por planta, es cuando se aplica carbonato de calcio. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de carbonato de calcio, le aplico dolomita? ¿Ya? La cantidad cambia, ¿eh? 151 gramos. Si es, por ejemplo, hidróxido de calcio, 118 gramos, ¿no? Menos cantidad. ¿Por qué menos cantidad? Porque el hidróxido de calcio, vemos aquí, tiene un PRNT mayor, ¿no? 138. Mientras más sea el PRNT, ¿no?, va a ser menos cantidad utilizable, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner el óxido de calcio, ¿no? De 118 gramos que se aplicara con el hidróxido de calcio, con el óxido aplicaríamos 91 gramos nada más, ¿no? Menos cantidad, porque el óxido de calcio tiene un PRNT mayor, 179, ¿no? Poder relativo de neutralización total, ¿no? ¿No? Y así. Bueno, entonces, la inversión, aquí la voy a colocar para que ustedes sepan, pero después eso, obviamente que la voy a borrar. Este, Para Perú estamos dejando las dos hojas en 50 soles. Pueden hacer vía cuenta BCP o Yape, ¿no? Para otros países está $15, Western Union o PayPal, ¿no? PayPal y mi WhatsApp para que me escriban y dar los datos para el depósito. Es más 51, eso es para que los otros países coloquen el código, pero para Perú simplemente es 937-300-305. Entonces, soy ingeniero José Salazar. Los interesados me pueden comunicar. Muy bien, eso sería todo entonces, amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.